El concepto de medición. Proceso de medición. Medición es el proceso de asignar números o rótulos a personas, objetos o sucesos de acuerdo con reglas específicas para representar cantidades o cualidades de atributos. La medición, entonces, es un proceso usado para asignar números que reflejen el monto de un atributo poseído por una persona, objeto o suceso. Nótese que lo que se mide no es la persona, objeto o suceso, sino sus atributos. Un investigador, por ejemplo, no mide a un consumidor per se, sino las actitudes, ingresos, lealtad a la marca, edad y otros factores relevantes de ese consumidor. El concepto de reglas es clave para la medición. Una regla es una guía, método o instrucción que indica a un investigador qué hacer. Por ejemplo, una regla de medición podría decir: asigna los números 1 a 5 a personas de acuerdo con su disposición a hacer labores domésticas. Asígnales 1 si no están dispuestos a hacer ninguna labor doméstica. Asígnales 5. Los números 2, 3 y 4 se asignarían con base en el grado de la disposición de esas personas a hacer labores domésticas, en relación con los puntos extremos de 1 y 5. Un problema común de las reglas es una falta de claridad o de especificidad. Algunas cosas son fáciles de medir porque reglas son fáciles de crear y seguir. La medición de género, por ejemplo, es muy simple, ya que el investigador tiene criterios concretos por aplicar al asignar 1 a un hombre y 2 a una mujer. Lamentablemente, muchas características de interés para un investigador de mercados como lealtad de marca, intención de compra e ingreso familiar total son mucho más difíciles de medir a causa de la dificultad de ideas, reglas para estimar el valor verdadero de esos atributos del consumidor. Identifica el concepto de interés. Usa el concepto para desarrollar un constructo, el cual se usa para crear una definición constitutiva, que permite a un investigador desarrollar una definición operativa, la cual permite a un investigador crear una escala de medición, que requiere que el investigador evalúe la confiabilidad y validez de la escala. Si la evaluación es satisfactoria, el investigador utiliza la escala, lo cual conduce a hallazgos de investigación. Estos elementos conforman el proceso de medición. Paso 1. Identificar el concepto de interés. El proceso de medición comienza con la identificación del concepto de interés. Un concepto es una idea abstracta, generalizada desde hechos particulares. Se trata de una categoría del pensamiento usada para agrupar datos sensoriales como si fueran lo mismo. Todas las percepciones respecto a un semáforo en la intersección de las calles South y Main forman una categoría de pensamiento, aunque estrecha. Las percepciones acerca de todos los semáforos, independientemente de su ubicación, serían un concepto más amplio o categoría del pensamiento. 2. Desarrollar un constructo. Constructos son tipos específicos de conceptos que existen en niveles más altos de abstracción que los conceptos ordinarios. Los constructos se inventan para su uso teórico, así que es probable que abarquen varias categorías preexistentes del pensamiento. El valor de constructos específicos depende de qué tan útiles sean para explicar, predecir y controlar fenómenos, así como el valor de conceptos ordinarios depende de qué tan útiles sean en asuntos ordinarios. En cambio, se infieren por medio de un método indirecto de resultados como hallazgos en un cuestionario. Ejemplos de constructos de marketing incluyen lealtad a la marca, compras de alto involucramiento, clase social, personalidad y poder del canal. Los constructos ayudan a los investigadores simplificando e integrando los complejos fenómenos hallados en el entorno del marketing. Paso 3. Definir el concepto constitutivamente. El tercer paso del proceso de medición es definir el concepto constitutivamente. Una definición constitutiva, teórica o conceptual, es una formulación del significado de la idea o concepto central bajo estudio, estableciendo sus límites. Los constructos de una teoría científica están definidos constitutivamente. Así, todos los constructos, para poder usarse en teorías, deben poseer su significado constitutivo, igual que una definición en un diccionario. Una definición constitutiva debe distinguir completamente el concepto bajo investigación de todos los demás conceptos, volviendo al concepto en estudio fácilmente discernible de conceptos
muy similares pero diferentes. Una vaga definición constitutiva puede causar una pregunta de investigación incorrecta por abordar. Por ejemplo, decir que los investigadores están interesados en estudiar los roles maritales de recién casados, con menos de 12 meses de casados, de 24 a 28 años, con 4 años de estudios universitarios, podría no ser suficiente tampoco, mientras que un investigador podría estar interesado en los patrones de comunicación cuando las parejas asumen ciertos roles. Un segundo investigador podría interesarse en los roles de la paternidad. Paso 4. Definir el concepto operativamente. Una definición constitutiva precisa vuelve mucho más fácil la tarea de la definición operativa. Una definición operativa específica qué características observables se medirán y el proceso para asignar un valor al concepto. En otras palabras, asigna significado a un constructo en términos de las operaciones necesarias para medirlo en una situación concreta. Dado que es demasiado restrictivo en marketing insistir en que todas las variables se definan operativamente en términos directamente mensurables, muchas variables se formulan en términos más abstractos y se miden indirectamente, con base en supuestos teóricos sobre su naturaleza. Por ejemplo, es imposible medir una actitud directamente porque una actitud es un concepto abstracto que se refiere a cosas dentro de la mente de una persona. Es posible, no obstante, dar una clara definición teórica de una actitud como una organización duradera de procesos, motivaciones emocionales, perceptibles y cognitivos respecto a algún aspecto del entorno. Con base en esta definición, se han desarrollado instrumentos para medir actitudes indirectamente, haciendo preguntas sobre qué siente una persona, qué cree y cómo tiene intención de comportarse. En suma, una definición operativa sirve como puente entre un concepto teórico y sucesos o factores en el mundo real. Constructos como actitud y compras de alto involucramiento son abstracciones que no pueden observarse. Las definiciones operativas transforman esos constructos en sucesos observables. En otras palabras, definen o dan significado a un constructo detallando lo que el investigador debe hacer para medirlo. Hay muchas posibles definiciones operativas de un concepto, independientemente de lo exacta que pueda ser su definición constitutiva. El investigador debe elegir la definición operativa que se ajuste más apropiadamente a los objetos de su investigación. Un ejemplo de definición constitutiva, su correspondiente definición operativa y una isla de medición resultante se muestra en la siguiente tabla. La definición operativa de la ambigüedad fue desarrollado por 2 profesores de marketing para su uso con vendedores y personal de servicio al cliente. La noción teórica es que la ambigüedad de los roles conduce a estrés laboral y anula la capacidad de un trabajador para mejorar su desempeño y obtener recompensas basadas en el trabajo, lo que deriva en insatisfacción laboral. La equivalencia de constructo trata con la forma en la que la gente ve, entiende y desarrolla medidas de un fenómeno particular. El problema que confronta el investigador de mercados globales es que a causa de diferencias socioculturales, económicas y políticas, las perspectivas de constructos pueden no ser idénticas ni equivalentes. Definiciones constitutiva y operativa de la ambigüedad de roles. Definición constitutiva. La ambigüedad de roles es una función directa de la discrepancia entre la información disponible para la persona y lo que se requiere para la adecuada ejecución de un rol. Es la diferencia entre el verdadero estado de conocimientos de una persona y los conocimientos que proporcionan una satisfacción adecuada de las necesidades y valores personales de esa persona. Definición operativa. La ambigüedad de roles es el grado de incertidumbre que va de muy incierto a muy cierto en una escala de 5 puntos, que un individuo siente respecto a las responsabilidades en sus roles de trabajo y expectativas de otros empleados y clientes. Escalas de medición. La escala de medición consta de 45 elementos, cada cual evaluado por una escala de 5 puntos con rótulos de categoría 1 muy cierto, 2 cierto, 3 neutral, 4 incierto, 5 muy incierto. He aquí algunas muestras de los 45 ejemplos. ¿Cuánta libertad de acción se espera que yo tenga? ¿Cómo se espera que yo maneje actividades no rutinarias en el trabajo? ¿La cantidad de trabajo que se espera que yo haga? ¿Hasta qué punto mi jefe está abierto a oír mi punto de vista? ¿Cuán satisfecho está mi jefe conmigo?
cómo esperan los gerentes de otros departamentos que yo interactúe con ellos, qué piensan los gerentes de otros departamentos de trabajo que yo haga, cómo se espera que yo interactúe con mis clientes, cómo debería comportarme con los clientes mientras estoy en el trabajo, si se espera de mí que mienta un poco para ganarme la confianza de un cliente, si se espera de mí que oculte a mis clientes los tropiezos de una compañía, alrededor de cuánto tiempo cree mi familia que yo debería pasar en el trabajo, hasta qué punto mi familia espera que yo comparta con ellos mis problemas de trabajo, cómo esperan mis compañeros que me comporten mientras estoy en el trabajo, cuánta información esperan mis compañeros que yo transmita a mi jefe. Paso 5. Desarrollar una escala de medición. En la tabla anterior se incluye una escala que va de muy cierto a muy incierto. Una escala es un conjunto de símbolos o números elaborados de tal manera que los símbolos o números pueden asignarse mediante una regla a los individuos o sus conductas o actitudes, a las que se les aplica la escala. La asignación en la escala está indicada por la posesión por el individuo de lo que se supone que la escala debe medir. Así, un vendedor que cree saber exactamente cómo se supone que debe interactuar con los clientes marcaría muy cierto en ese elemento en la escala. Crear una escala de medición comienza con la determinación del nivel de medición deseable o posible. Nivel nominal de medición. Las escalas nominales están entre las de uso más común en la investigación de mercado. Una escala nominal divide los datos en categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas, lo que implica que cada dato corresponderá a una y solo una categoría y que todos los datos cabrán en algún lugar de la escala. El término nominal significa relativo al nombre, lo que indica que los números asignados a objetos o fenómenos los nombran o clasifican, pero no tienen verdadero valor numérico. Es decir, los números no pueden ser ordenados, sumados o divididos. Los números son simplemente rótulos o números de identificación y nada más. Género, 1 masculino, 2 femenino. Área geográfico, 1 urbana, 2 rural, 3 suburbanas. Las únicas cuantificaciones en las escalas numéricas son el número y el porcentaje de objetos en cada categoría. Por ejemplo, 50 hombres, 48.5% y 53 mujeres, 51.5%. Nivel ordinal de medición. Las escalas ordinales tienen las características de rotulación de las escalas nominales, más la capacidad para ordenar datos. La medición ordinal es posible cuando puede aplicarse el postulado de transitividad. Un postulado es un supuesto que representa un prerequisito esencial para desarrollar una operación o línea de razonamiento. El postulado de transitividad es descrito por la noción de que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Otros términos que pueden sustituir A es mayor que son A es preferible a, es más fuerte que y precede a. He aquí un ejemplo de escala ordinal. Clasifica los siguientes servicios de contacto en línea de 1 a 5, siendo 1 el más preferible y el 5 el menos preferible. Por ejemplo, a una persona que clasifica máquinas de fax podría gustarle la de HP, solo ligeramente más que la de Canon, y ver la de Sharp como totalmente inaceptable. Tal información no se obtendría en una escala ordinal. Un uso controvertido, aunque común, de las escalas no ordinales es calificar varias características. En este caso, el investigador asigna números que reflejen las calificaciones relativas de una serie de enunciados y luego usa números que reflejen las calificaciones para interpretar la distancia relativa. Recuérdese que los investigadores de mercados que examinaron la ambigüedad de roles usaron una escala que iba de muy cierto a muy incierto. Se asignaron los siguientes valores: 1 muy cierto, 2 cierto, 3 neutral, 4 incierto, 5 muy incierto. Nivel de intervalos de medición. Las escalas de intervalos contienen todas las características de las escalas ordinales, con la dimensión adicional de que los intervalos entre los puntos en la escala son iguales. Los investigadores de mercado suelen preferir escalas de intervalos a las ordinales porque pueden medir cuánto de un rango tiene o no tiene un consumidor sobre otro. Una escala de intervalos permite a un investigador estudiar diferencias separando dos objetos. Ejemplos son las escalas Fahrenheit y Celsius. El punto de congelación del agua es 0 en una escala y de 32 en la otra. Nivel de proporciones de medición.
Las escalas de proporciones tienen todas las características de las escalas previamente mencionadas, así como un cero u origen absoluto significativo. Dado que hay acuerdo universal sobre la ubicación del punto cero, las comparaciones entre magnitudes de valores en una escala de proporciones son aceptables. Así, una escala de proporciones refleja el monto real de una variable, características físicas de un encuestado, como edad, peso y estatura, son ejemplos de variables de una escala de proporciones. Otras escalas de proporciones se basan en área, distancia, valores monetarios, tasas de rendimiento, conteos de población y periodos transcurridos. Paso 6. Evaluar la confiabilidad y validez de la medición. Un estudio ideal de investigación de mercados proporcionaría información exacta, precisa, lúcida y oportuna. Datos exactos implican una medición exacta, o M igual a, donde M se refiere a medición y A significa exactitud total. En la investigación de mercados es raro que se alcance este ideal, si acaso en cambio M medición igual a exactitud total más E errores. Los errores son aleatorios o sistemáticos. Un error sistemático resulta en un sesgo constante en las mediciones, causado por defectos en el instrumento o proceso de medición. Por ejemplo, si una regla defectuosa en la que una pulgada es realmente una pulgada y media, se usa en cocinas de prueba de Pillsbury para medir la altura de menos de su altura real. El error aleatorio también influye en las mediciones, pero no sistemáticamente. Así, el error aleatorio es de naturaleza transitoria. Una persona puede no responder una pregunta sinceramente porque está de mal humor ese día. Dos puntajes en una escala de medición pueden diferir por varias razones. Solo la primera de las 8 razones siguientes no implica un error. Un investigador debe determinar si alguna de las 7 fuentes restantes de diferencias de medición produce un error aleatorio o sistemático. Diferencias en las escalas de medición. Una diferencia real en la característica medida. Una diferencia perfecta de medición es resultado exclusivo de diferencias reales. Por ejemplo, John califica el servicio de McDonald's como 1, excelente, y Sandy como 4, promedio, y la variación solo se debe a verdaderas diferencias de actitud. 2. Diferencias debidas a características estables de los individuos encuestados, como personalidad, valores e inteligencia. Sandy tiene una personalidad agresiva, más bien crítica, y no concede a nada ni nadie el beneficio de la duda. En realidad ella estuvo muy complacida con el servicio que recibió en McDonald's, pero da por supuesto a ese servicio y por lo tanto ofrece una calificación promedio. 3. Diferencias debidas a factores personales de corto plazo, como temporales, cambios anímicos, problemas de salud, restricciones de tiempo o fatiga. 4. Diferencias causadas por factores situacionales, como distracciones u otros presentes en la situación de la entrevista. Sandy dio sus respuestas mientras trataba de ver a su sobrino de 4 años, quien corría despavorido por el patio de juegos de McDonald's. 5. Diferencias resultantes de variaciones en la administración de la encuesta. Los entrevistadores pueden hacer preguntas con distintas inflexiones de voz, causando variación en las respuestas, y debido a factores como afinidad con el entrevistado, forma de vestir, sexo o raza, los entrevistadores pueden causar que las respuestas varíen. 4. Diferencias debido al muestreo de elementos incluidos en el cuestionario. Cuando investigadores intentan medir la calidad del servicio en McDonald's, a las escalas y otras preguntas usadas representan solo una porción de los elementos que habrían podido usarse. Las escalas creadas por los investigadores reflejan su interpretación del constructo, calidad del servicio y la forma en que es medida. Si los investigadores hubieran usado diferentes palabras o si elementos se hubieran quitado o añadido, los valores de la escala reportados por John y Sandy podrían haber sido distintos. 7. Diferencias debidas a falta de claridad en el instrumento de medición. Una pregunta podría ser ambigua, compleja o incorrectamente interpretada. Una encuesta en la que se preguntarán ¿qué tan lejos vives de McDonald's? Después se dieran las opciones a menos de 1 minuto, 2, entre 5 y 10 minutos, serían ambiguas.
A alguien a pie indudablemente tardaría más en llegar al restaurante que una persona en un auto o en una bici. Diferencias debidas a factores mecánicos o instrumentales. Cuestionarios borrosos, faltas de espacio para registrar completas las respuestas, páginas faltantes en un cuestionario, teclados incorrectos en una computadora, un pulgar que oprime el botón equivocado en un dispositivo móvil pueden resultar en diferencias en las respuestas. Confiabilidad. Una escala de medición que proporciona resultados sistemáticos con el paso del tiempo es confiable. Si una regla mide sistemáticamente un pastel de chocolate como de 23 centímetros, de ella se dice que es confiable. Escalas, calibradores y otros dispositivos de medición confiables pueden usarse con confianza y con el conocimiento que factores transitorios y situacionales no interfieren en el proceso de medición. Instrumentos confiables ofrecen medidas estables en momentos diferentes y condiciones diferentes. Una pregunta clave sobre la confiabilidad es si medimos un fenómeno una y otra vez con el mismo dispositivo de medición. ¿Obtendremos resultados iguales o muy similares? Una respuesta afirmativa significa que el dispositivo es confiable. Así, la confiabilidad es el grado en el que las medidas están libres de error aleatorio y por lo tanto ofrecen datos congruentes. Cuanto menos error haya, más confiable será la observación, así que una medición que está libre de error es una medida correcta. Una medición confiable, entonces, no cambia cuando el concepto medido se mantiene constante en valor. Sin embargo, si el concepto medido cambia en valor, la medida confiable indicará ese cambio. ¿Cómo podrá ser poco confiable un instrumento de medición si tu peso se mantiene constante en 68 kilogramos, pero modificaciones repetidas en tu báscula de baño muestran que tu peso fluctúa? La falta de confiabilidad de la báscula podría deberse a un resorte débil. Hay tres maneras de evaluar la confiabilidad: la repetición de prueba, el uso de formas equivalentes y la consistencia interna. Confiabilidad de prueba repetida. La confiabilidad de prueba repetida se obtiene repitiendo la medición con el mismo instrumento, aproximando las condiciones originales lo más posible. La teoría detrás de la prueba repetida es que si están presentes variaciones aleatorias, serán reveladas por diferencias en los puntajes entre las dos pruebas. Estabilidad significa que muy pocas diferencias en puntajes se encuentran entre la primera y segunda administraciones de la prueba. Se dice que el instrumento de medición es estable. Por ejemplo, supongamos que una escala de medición de imagen de tiendas departamentales de 30 elementos se aplicó al mismo grupo de compradores en dos ocasiones diferentes. Si la correlación entre las dos mediciones es alta, la confiabilidad se supondría alta. Hay varios problemas con la confiabilidad de prueba repetida. Primero, podría ser muy difícil localizar y obtener la cooperación de los encuestados para una primera prueba. Segundo, la primera medición podría alterar la respuesta de una persona en la siguiente medición. Tercero, factores ambientales o personales podrían variar, causando que la segunda medición cambie. Confiabilidad de formas equivalentes. Las dificultades halladas en el enfoque de prueba repetida pueden evitarse creando formas equivalentes de un instrumento de medición. Por ejemplo, supongamos que el investigador esté interesado en identificar estilos de vida de dirección interior versus de dirección exterior. Pueden crearse dos cuestionarios que contengan medidas de conducta de dirección interior y medidas de conducta de dirección exterior. Estas medidas deberían recibir el mismo énfasis en cada cuestionario. Así, aunque las preguntas usadas para confirmar los estilos de vida son diferentes en los dos cuestionarios, el número de preguntas usadas para medir cada estilo de vida deberían ser aproximadamente iguales. El intervalo recomendado para administrar la segunda forma equivalente es de 2 semanas, aunque en algunos casos las dos formas se dan una después de otra o simultáneamente. La confiabilidad de formas equivalentes se determina midiendo la correlación de los puntajes de los dos instrumentos. Enunciados usados para medir estilos de vida de dirección indirecta. Por lo general, no recibo el crédito que merezco por las cosas que hago bien. Intento seguir mi propio camino independientemente de los demás. Aún estoy por alcanzar mis mayores logros. Tengo varias ideas que algún día me gustaría poner en un libro. Soy presto para aceptar nuevas ideas. Suelo pensar en cómo luzco y qué impresión causo a los demás.
Soy una persona competitiva. Me molesta oír que me critican o culpan. Me gustaría ser una celebridad. Me emociona mucho hacer cosas peligrosas. Siento que casi nada en la vida puede sustituir un gran logro. Es importante para mí ser notado. Me mantengo en estrecho contacto con mis amigos. Paso mucho tiempo tratando de decidir qué me hacen sentir las cosas. A menudo creo que puedo entrar en el ser más profundo de otra persona. Siento que los ideales son poderosas fuerzas motivadoras en la gente. Pienso que alguien puede ser una buena persona sin creer en Dios. Las religiones orientales me atraen más que el cristianismo. Me siento satisfecho con mi vida. Me gusta involucrarme en situaciones nuevas e inusuales. En general diría que soy feliz. Creo saber a dónde se dirige mi vida. Me gusta pensar que soy diferente a los demás. Adopto una actitud de sentido común ante la vida. Hay dos problemas con las formas equivalentes que cabe señalar. Primero, es muy difícil y a veces imposible crear dos formas totalmente equivalentes. Segundo, si puede alcanzarse equivalencia se podría. No vale el tiempo, dificultados o gastos implicados. La teoría detrás del enfoque de la evaluación de la confiabilidad de formas equivalentes es igual a la de prueba repetida. La principal diferencia entre los métodos de prueba repetida y equivalentes es el instrumento de prueba. La prueba repetida usa el mismo instrumento, mientras que el enfoque de formas equivalente usa un instrumento de medición diferente, aunque muy similar. Confiabilidad de consistencia interna. Evalúa la capacidad de predecir resultados similares cuando se usan muestras diferentes para medir un fenómeno durante un mismo periodo. La teoría de la consistencia interna descansa en el concepto de equivalencia. La equivalencia concierne en cuánto error puede introducirse usando diferentes muestras de elementos. La serie total de elementos usados para medir un fenómeno, como estilos de vida, de dirección interna, se divide en dos. Los puntajes totales de las dos mitades se correlacionan después. Medición, proceso de asignar números o rótulos a personas, objetos o sucesos de acuerdo con reglas específicas para representar cantidades o cualidades de atributos. Regla, guía, métodos o instrucción que indica a un investigador qué hacer. Constructos, tipos específicos de conceptos que existen entre los más altos niveles de abstracción. Definición constitutiva, formulación del significado de la idea o concepto central bajo estudio, estableciendo sus límites, también conocida como definición teórica o conceptual. Escala, conjunto de símbolos o números elaborado de tal manera que los símbolos o números puedan asignarse mediante una regla a los individuos o a sus conductas o actitudes a los que se les aplica la regla. Escalas nominales, escala que dividen los datos en categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Escalas ordinales, escalas que mantienen las características de rotulación de las escalas nominales y que tienen la capacidad de ordenar datos. Escalas de intervalos, escalas que tienen las características de las escalas ordinales, más intervalos iguales entre los puntos para indicar montos relativos, pueden incluir un punto cero arbitrario. Escalas de proporciones, escalas que tienen las características de las escalas de intervalos, más un punto cero significativo, de tal manera que las magnitudes pueden compararse sistemáticamente. Confiabilidad, grado en que las medidas están libres de error aleatorio y por lo tanto ofrecen datos congruentes. Confiabilidad de prueba repetida, capacidad del mismo instrumento para producir resultados congruentes cuando se le usa una segunda vez en condiciones lo más similares posible a las originales. Estabilidad, ausencia de cambio en resultados de prueba repetida. Confiabilidad de formas equivalentes, capacidad de dos formas muy similares de un instrumento de producir resultados estrechamente correlacionados. Validez, grado en el que el investigador intenta medir lo que realmente fue medido. Validez frontal, grado en el que una medición parece medir lo que se supone que debe. Validez de contenido, representatividad o suficiencia maestra del contenido del instrumento de medición. Validez relacionada con un criterio, grado en el cual un instrumento de medición puede predecir una variable designada como criterio. Validez predictiva, grado en el que un futuro nivel de una variable de criterio
puede ser pronosticado por una escala presente de medición. Validez concurrente, grado en el que otra variable medida en el mismo punto en el tiempo que la variable de interés puede ser predicha por el instrumento de medición. Validez de constructos, grado en el que un instrumento de medición representa y une lógicamente, vía la teoría subyacente, el fenómeno observado con el constructo. Validez convergente, grado de correlación entre diferentes instrumentos de medición que pretenden medir el mismo constructo. Validez discriminante, medida de la falta de asociación entre constructos que supuestamente son diferentes. Aún estoy por alcanzar mis mayores logros. Tengo varias ideas que algún día me gustaría poner en un libro. Soy presto para aceptar nuevas ideas. Suelo pensar en cómo luzco y qué impresión causo a los demás. Soy una persona competitiva. Me molesta oír que me critican o culpan. Me gustaría ser una celebridad. Me emociona mucho hacer cosas peligrosas. Siento que casi nada en la vida puede sustituir un gran logro. Es importante para mí ser notado. Me mantengo en estrecho contacto con mis amigos. Paso mucho tiempo tratando de decidir qué me hacen sentir las cosas. A menudo creo que puedo entrar en el ser más profundo de otra persona. Siento que los ideales son poderosas fuerzas motivadoras en la gente. Pienso que alguien puede ser una buena persona sin creer en Dios. Las religiones orientales me atraen más que el cristianismo. Me siento satisfecho con mi vida. Me gusta involucrarme en situaciones nuevas e inusuales. En general diría que soy feliz. Creo saber a dónde se dirige mi vida. Me gusta pensar que soy diferente a los demás. Adopto una actitud de sentido común ante la vida. Hay dos problemas con las formas equivalentes que cabe señalar. Primero, es muy difícil y a veces imposible crear dos formas totalmente equivalentes. Segundo, si puede alcanzarse equivalencia se podría. No vale el tiempo, dificultados o gastos implicados. La teoría detrás del enfoque de la evaluación de la confiabilidad de formas equivalentes es igual a la de prueba repetida. La principal diferencia entre los métodos de prueba repetida y equivalentes es el instrumento de prueba. La prueba repetida usa el mismo instrumento, mientras que el enfoque de formas equivalente usa un instrumento de medición diferente, aunque muy similar. Confiabilidad de consistencia interna. Evalúa la capacidad de predecir resultados similares cuando se usan muestras diferentes para medir un fenómeno durante un mismo periodo. La teoría de la consistencia interna descansa en el concepto de equivalencia. La equivalencia concierne en cuánto error puede introducirse usando diferentes muestras de elementos. La serie total de elementos usados para medir un fenómeno, como estilos de vida de dirección interna, se divide en dos. Los puntajes totales de las dos mitades se correlacionan después. Medición, proceso de asignar números o rótulos a personas, objetos o sucesos de acuerdo con reglas específicas para representar cantidades o cualidades de atributos. Regla,
guía, métodos o instrucción que indica a un investigador qué hacer. Constructos, tipos específicos de conceptos que existen entre los más altos niveles de abstracción. Definición constitutiva, formulación del significado de la idea o concepto central bajo estudio, estableciendo sus límites, también conocida como definición teórica o conceptual. Escala, conjunto de símbolos o números elaborado de tal manera que los símbolos o números puedan asignarse mediante una regla a los individuos o a sus conductas o actitudes a los que se les aplica la regla. Escalas nominales, escala que dividen los datos en categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Escalas ordinales, escalas que mantienen las características de rotulación de las escalas nominales y que tienen la capacidad de ordenar datos. Escalas de intervalos, escalas que tienen las características de las escalas ordinales, más intervalos iguales entre los puntos para indicar montos relativos, pueden incluir un punto cero arbitrario. Escalas de proporciones, escalas que tienen las características de las escalas de intervalos, más un punto cero significativo, de tal manera que las magnitudes pueden compararse sistemáticamente. Confiabilidad, grado en que las medidas están libres de error aleatorio y por lo tanto ofrecen datos congruentes. Confiabilidad de prueba repetida, capacidad del mismo instrumento para producir resultados congruentes cuando se le usa una segunda vez en condiciones lo más similares posible a las originales. Estabilidad, ausencia de cambio en resultados de prueba repetida. Confiabilidad de formas equivalentes, capacidad de dos formas muy similares de un instrumento de producir resultados estrechamente correlacionados. Validez, grado en el que lo que el investigador intente medir fue realmente medido. Validez frontal, grado en el que una medición parece medir lo que se supone que debe. Validez de contenido, representatividad o suficiencia muestra del contenido del instrumento de la medición. Validez relacionada con un criterio, grado en el cual un instrumento de medición puede predecir una variable designada como criterio.